antes de estar en el máster, en realidad estaba un poco eso, intentando encontrar a qué me quería dedicar exactamente, porque es verdad que en la carrera, pues como que, por ejemplo, esta salida al final, que es el marketing digital, es algo que no te contaban, porque las carreras están un poco muy enfocadas al marketing de antes, entonces estaba un poco intentando descubrir, después de 4 años de carrera, hacia dónde me quería enfocar, y bueno, al final, pues hablando con gente y demás un poco, descubrí la rama del marketing digital y ya pues lo mismo, seguí el proceso ese de buscar y al final pues di con el máster. Que recuerdo el momento exacto en el que dije que iba a hacer el máster, porque bueno, yo ya realmente tenía claro, como te digo, que al final pues, quería ir por la rama del marketing digital, ¿no? Y también una cosa que en realidad me gustó mucho fue el hecho de que pues, yo al final hice la carrera en Granada y el hecho de que fuera un máster en Granada, que es cierto que aquí hay muy pocas opciones o opciones buenas, pues la verdad que fue un plus muy positivo y que realmente fue lo que me hizo decir, pues venga, tiramos para adelante con este máster. En cuanto a miedo para empezar el máster, más bien fue un poco el hecho de que al final era algo desconocido en el sentido de llevaba 4 años en una carrera de marketing, pero no, ya te digo, en la carrera no habíamos visto nada enfocado a esa rama. Entonces sí que fue un poco, entro en una materia en la que en teoría debería tener ya nociones básicas y sin embargo no llevaba nada. Pero bueno, la verdad que súper bien desde el principio, o sea, se empieza con una base muy básica y bueno, o sea, no tuve complicaciones, la verdad. En el máster como tal, antes de las prácticas no tuve como ese clic de decir, oye, a lo mejor esto es lo que me gusta, porque es cierto que incluso, por ejemplo, yo al final estoy en la parte de SEO y cuando estaba en el máster la parte de SEO no me gustó, o sea que más que dentro del máster el clic lo hice un poco ya una vez que estaba en las prácticas y así que empecé a ver como un poco el funcionamiento, la forma de trabajo, que al final yo en cierto modo soy muy desordenada para unas cosas, pero luego soy muy metódica para otras. Y sí es verdad que cuando vi que esta parte del SEO era un poco así, fue lo que me gustó, pero ya te digo, fue más en las prácticas que dentro del máster. Del máster, una de las clases, por ejemplo, que nos gustó mucho a todos, bueno, por lo menos hablo por mí, pero creo que fue un poco a todos, fue una de las clases que vino a darnos Alberto de CRM, que es verdad que hicimos una práctica muy chula, que va un poco orientada a pensar en medios de CRM que se pudieran aplicar para el Granada Club de Fútbol. Y es verdad que fue pues, una situación muy práctica, que nos hizo un poco pensar por equipo y tal, y no sé, también un poco la situación pues, de que fuera con un cliente que creo que es guay también, por ejemplo el Granada Club de Fútbol tal, pues fue una práctica bastante chula. Pues el proceso del máster, la verdad que no me resultó complicado. O sea, ya te digo, las clases, lo que es entender la materia no es complicado porque es verdad que dan una base, empezar de una base bastante básica si no tienes esas nociones de antes y luego aparte, pues bueno, también te da bastantes facilidades en cuanto al TFM y demás, por ejemplo, pues al final es un TFM por equipo, que es algo, por ejemplo, que yo en un principio no tenía contemplado, pero que creo que también está bien porque al final pues, reparte un poco el trabajo y también te va en una situación en la que no has estado antes, porque al final el TFM en otros máster o en el grado, por ejemplo, es individual, o sea que en ese tipo de cosas creo que no facilitan bastante el proceso, porque como también lo compaginas con las prácticas y demás, sí que te facilitan en ese sentido. El primer día de práctica en ese fue un poco... Hicimos de todo menos práctica, al final fue lo que el onboarding un poco pues, de conocer todos los espacios, de contarnos un poco al final cómo iba a ser el recorrido de estar aquí y tal, y creo que yo al final no me asenté realmente hasta el segundo día, de ya así pues, ponerte con el ordenador, ponerte con tu tutor y empezar un poco ya el rodaje, pero sí es verdad que eso que lo he dicho muchas veces, que desde ese segundo día, el primer día fue más onboarding, pero el segundo día sí que ya prácticamente entramos en materia, o sea, empezamos a hacer cosas y creo que eso también fue algo que me gustó mucho, porque es lo que he dicho varias veces, que al final iba buscando yo esa parte práctica y como que ver y tener claro que desde el primer día iba a estar metido en eso, pues también estuvo bastante bien, la verdad. Primer gran logro, es cierto pues, que ya llevo en proyectos tiempo de responsabilidad y demás, pero sí es cierto que hace nada, apenas unos meses,
un par de meses, un mes, me propusieron para dar una formación a otra de las compañeras de prácticas que hay ahora, y creo que a lo mejor sí que sería ese el momento de, vale, ya no estoy de práctica, sino que me están pidiendo que dé una formación a alguien que está de práctica, entonces quizás te diría que es el momento. Yo creo que también se ha aprendido mucho, sobre todo en el momento de práctica de los propios compañeros que hay dentro de la empresa. Sí que un poco tener esa capacidad de escuchar también cómo ellos gestionan los diferentes proyectos, cómo gestionaban las reuniones, ese poder ver un poco cómo lo hacían gente que ya lleva tiempo en el sector y que tiene esas tablas en el sector, es lo que me hizo un poco a mí también el saber eso, justamente, el cómo tienes que organizarte, el cómo saber responder hacia ciertos imprevistos que te pueden surgir en proyectos y demás. Creo que sobre todo un poco eso, más que a lo mejor de herramientas de los propios compañeros que tienen la suerte de tener acceso pues, cuando estás ahí en esas prácticas, sobre todo de ahí. Yo creo que lo que he escrito, sobre todo en CIDENI, que no di tanto en el máster, fue un poco ese día a día, un poco lo que vengo diciéndote. O sea, sí es cierto que el máster es muy práctico y que al final la mayor parte de las clases están enfocadas en una parte práctica, pero al final esa resolución de problemas, ese saber hacer tareas, creo que todo eso sí que lo ves una vez que ya estás dentro de CIDENI, que estás dentro de ese flujo de trabajo, que aparte te meten bastante, porque yo en mi caso personal, pues sí que desde el primer momento ya digo, empecé a hacer tareas que iban enfocadas a proyectos. La persona que se momento era mi tutora, entonces creo que un poco eso. Tiene claro que el marketing digital es una rama que le puede gustar, que adelante, porque ya te digo, o sea, yo siempre he estado súper contenta con las posibilidades que me han brindado hacer las prácticas aquí y creo que además un poco, una vez que ya estoy en el sector y viendo lo que hay en el sector y viendo lo que hay incluso a lo mejor en Granada, te diría que es de lejos la mejor opción que hay. Para mí personalmente lo ha sido, o sea que yo lo recomiendo al 100%.